Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia y de historias, de libros, de personajes raros y curiosos. En esta salida me gustaría hablar, para empezar, de un libro, una novela que ha sido la sensación en Italia y en el mundo entero. Se llama Caterina y la escribió un historiador y filólogo italiano que se llama Carlo Besche. El libro se ocupa de la historia de Caterina, la mamá de Leonardo da Vinci. Este genio por excelencia, no solo del Renacimiento italiano, sino de la historia de la humanidad. Podría decirse que Leonardo es la definición exacta del genio y esa idea universal de un alma que quiere abarcarlo, comprenderlo, probarlo todo. Se han escrito miles, yo diría que hasta millones de libros sobre Leonardo da Vinci, sobre su labor artística, su labor científica, sus inventos, muchos de ellos proféticos y anticipatorios, sobre su sexualidad, sobre el misterio un poco de su biografía, que tiene tanto que ver con su pintura, con las cosas que dejaba siempre inacabadas y a medio hacer. Lo interesante del libro de Carlo Besche, de Caterina, es que antes de adentrarse en lo obvio, que es la vida y la obra de Leonardo da Vinci, nos presenta a un personaje de esa biografía, de esa historia, que siempre apareció allí de manera como velada y tangencial. La madre. Se decía que Caterina, el nombre sí lo conocíamos, era una campesina, una contadina italiana. Leonardo fue el hijo natural del amor entre Caterina y un notario florentino o toscano, que fue el padre de Leonardo da Vinci, que lo educó, que lo acogió, que lo crió, pero en unas circunstancias muy particulares sobre las que ya vamos a volver. Antes de eso, sin embargo, vale la pena una especie de reflexión, si se quiere, sobre lo que significa la relación entre la literatura, y en este caso la novela, y la historia y el conocimiento histórico. Ese es un debate de nunca acabar, porque muchos científicos, muchos historiadores se preguntan por la validez de este tipo de libros a la hora de recrear el pasado y a la hora de presentarlo como si fuera una verdad establecida por la investigación, por los documentos, por el trabajo de archivo. Hay que decir que Carlo Besche es un profesor universitario, es un grandísimo filólogo dentro de esa tradición maravillosa de los sabios italianos que parecen siempre como surgidos del Renacimiento o incluso de los tiempos de Dante, de Boccaccio, de Petrarca y esa estela luminosa de todos esos eruditos y esas eruditas que navegan con absoluta soltura y gracia en el mundo del pasado, de los conocimientos clásicos. Lo cierto es que Carlo Besche, ya digo, es eso, un investigador,
un profesor que ha dedicado su vida entera a la academia y que es uno de los expertos mayores en el mundo entero en la vida y la obra de Leonardo da Vinci. Y ahora sale con una novela en la que puso todo su conocimiento, todas sus investigaciones, toda su experiencia, pero en el formato de una obra de ficción y de imaginación. Y entonces allí surge siempre el debate, el cuestionamiento. ¿Qué tan válido es leer novelas históricas? La respuesta obvia es que pues es tan válido como cualquier cosa. Los lectores tienen carta de soberanía, sin restricciones ni cortapisas, para decidir y escoger qué es lo que leen. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿cuál es el propósito de esa lectura? Si se trata solo del disfrute, si se trata solo de cultivar la imaginación, la sensibilidad, pues nada mejor que la ficción, nada mejor que la novela, porque en últimas la novela es ese prodigio que hace posible que nos adentremos en otras vidas, en otros mundos, y que por arte de magia, mientras habitamos esas páginas de las ficciones y las novelas, pues nos vayamos impregnando tanto del universo que está allí presente, que al final nos vamos a vivir en él, por lo menos mientras estamos leyendo. Insisto, ese es un prodigio, es una especie de milagro que explica, entre otras cosas, el éxito y la fascinación que desde hace siglos ejerce la novela sobre las legiones de lectores que prefieren en muchos casos la ficción a la realidad. El gran héroe de esa teoría es Don Quijote de la Mancha, el hidalgo Alonso Quijano, que renuncia a la vida gris y prosaica que tiene que atravesar día a día, y entonces se refugia en lo que en su época eran las novelas más frecuentadas y vendidas y que más circulaban de mano en mano, que eran las novelas de caballería, una especie de trasunto de las historias épicas de la Edad Media, que además combinaban varios registros. Por un lado, la idea esa de la guerra, de la cruzada, pero también la idea de la caballería como el territorio del amor cortés y la obsesión por esa mujer inalcanzable que está presente en todas las sagas novelescas, poéticas y épicas del bajo medioevo, en el siglo XI, en el siglo XII, en el siglo XIII, incluso si se trata de una historia que tiene que ver con grandes héroes, con grandes figuras de la historia, como Alejandro Magno, como Carlomagno, o un personaje mitológico como el rey Arturo. Todo eso está presente en las novelas de caballería, que también rescatan y reciclan de alguna manera ese universo del sur de Francia, de los trovadores y ese amor que anida y que puede ser atizado en la poesía que se canta, no en la lengua de la teología y de la filosofía, que es el latín, la lengua de los monasterios, de los claustros, de las bibliotecas, sino la lengua de la calle, esos derivados en muchos ámbitos del latín, que son las llamadas lenguas romance, aunque también en lenguas germánicas, en lo que luego sería el inglés, lo que luego sería el alemán, lo que luego sería el islandés,
se están componiendo historias que tienen que ver con el pasado, que tienen que ver con los mitos fundacionales de la sociedad, de esas naciones europeas en ciernes, y al final todo ese mundo pues va desembocando en un género literario que son las novelas de caballería, que tienen también unos ribetes caricaturescos que hacían las delicias de los lectores en el siglo XIV, en el siglo XV. Ya para el siglo XVI es un género despreciado por muchos eruditos, por muchos críticos literarios, y al final en el Quijote lo que ocurre es un intento por saldar y liquidar esa pasión por las ficciones de caballería, y al final termina siendo un maravilloso homenaje a ese universo, encarnado en este personaje castellano que un día decide salir al mundo para vivirlo como si fuera una proeza literaria, para renunciar a las miserias de la vida diaria y hacer de la propia biografía un intento épico que se acomode a los moldes de la literatura más que a las exigencias siempre tan perversas de esos seres oscuros con los que tantas veces compartimos el pan y el vino en el plano de la cotidianidad. Entonces, en el caso de Don Quijote, pues hay una celebración de la literatura como lo que es un paliativo, un refugio y una de las formas de la felicidad que nos rescata de todas las dolencias de un mundo que muchas veces resulta tan pobre que vale la pena abandonarlo para entregarse de lleno a la ficción e irnos a vivir allí. Y eso es lo que va a pasar un poco con la novela como el género literario por excelencia de la modernidad en los siglos por venir, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, con el esplendor, por ejemplo, de las grandes novelas inglesas, el siglo XIX, que además ya es el siglo de la revolución industrial, y ese universo se va filtrando entre las grietas de la vida y de la historia para que la novela también oficie un ajuste de cuentas con lo que están padeciendo, por ejemplo, los niños en la Inglaterra industrial. Y eso es lo que explica el éxito descomunal de las novelas de Dickens, o, por ejemplo, lo que va a hacer Víctor Hugo con todas las tensiones políticas y sociales de la Francia del siglo XIX. Y luego en el siglo XX hay toda una revolución de la conciencia individual y también del lenguaje de la novela, que se va volviendo un territorio de experimentación, pues que abre un camino en el que no vamos a ahondar hoy, porque la idea es insistir más bien en esa especie de subgénero de la novela que es la novela histórica. Hay quienes se ofenden con el éxito que tienen las novelas históricas. Lo consideran un género despreciable, un género menor. Y un poco la premisa allí es que la novela en muchos casos le disputa a la historia ese camino de los lectores, ese territorio en el cual los lectores sienten que están entendiendo el pasado, pero no lo hacen desde el rigor de las investigaciones académicas, sino desde las licencias que tienen la imaginación y la creatividad. Valdría la pena preguntarse si el arte
es no solo una forma de la felicidad y del disfrute, sino también una forma de conocimiento. Yo creo que por supuesto lo es. Y en esa medida, el arte muchas veces puede revelarnos y enseñarnos aspectos de la vida humana a los que no llega ninguna otra forma del conocimiento. Al final no se trata tampoco de un dilema. No hay que escoger entre la novela y la novela histórica y los ensayos históricos de divulgación o las grandes investigaciones. Por supuesto que el lenguaje académico es un lenguaje esotérico que tiene unos códigos particulares y en muchos casos la producción del conocimiento académico responde más bien a esa lógica gremial, masónica, de gueto, que hace que ese conocimiento circule solo en ciertos ámbitos y no trascienda. Para eso está también la divulgación, la posibilidad de que los grandes saberes académicos y científicos lleguen a la sociedad, lleguen a lo que antes se consideraba el hombre de la calle, lo que los italianos llamaban el hombre cualquiera. Hay la posibilidad de establecer puentes entre el lenguaje esotérico de la academia y la sociedad toda que se beneficia de esos saberes y que empieza a recibirlos en un formato mucho más accesible. Dentro de la idea de la divulgación, pues la literatura y la ficción y la novela histórica tienen un papel que no deja de ser debatible, que no deja de ser complejo. Repito, hay muchos profesores, mucha gente muy seria que se ofende de que muchos lectores entren al conocimiento histórico por la vía de las ficciones y de las novelas y no con otros formatos que se presume son más rigurosos. Yo al final creo que lo importante es que la gente vaya adentrándose en esas pasiones, en esos problemas, en esos conocimientos, incluso muchas veces de la mano de las novelas y a veces hasta de las malas novelas. Pero de allí puede surgir una inquietud que lleve al lector a unos formatos y a unos lenguajes pues mucho más elevados. Lo cierto es que los consumidores, para usar esa expresión del mercado que puede llegar a ser detestable a la hora de hablar de la literatura, pero es que en el fondo también lo son, los consumidores, los lectores de las novelas históricas, lo que quieren es aprender y disfrutar. Y en esta segunda dimensión de la novela, como una posibilidad del disfrute, pues resulta que hay novelas magníficas, que son novelas de aventuras, novelas de capa y espada, que también resultan ser muy rigurosas y muy profundas a la hora de ocuparse del pasado. En esto, como en todo, al final se trata solo de ocuparse del resultado concreto y de casos muy particulares y no establecer reglas generales que son un poco vanas y ociosas. No podemos despreciar por principio la novela histórica a la hora de pensar en el rigor histórico. Insisto, el propósito de una novela no es enseñar, sino conmover, persuadir. Pero cuando una novela tiene que ver con el pasado, tiene que ver con la historia, pues vale la pena también entender cómo esa recreación del pasado exige muchas veces los mismos recursos y los mismos métodos
de las investigaciones más exigentes. Hay una anécdota maravillosa que yo siempre cuento de Luchino Visconti, ese gran director de cine italiano que llevó al celuloide, como se decía antes, que hizo una película de una obra maestra de la literatura, que también nos sitúa en el filo del abismo de esa discusión sobre la novela histórica y sobre cómo una novela puede ocuparse del pasado. Esa novela es El Gattopardo, la obra maestra de el príncipe Giuseppe Tomasi di Lampedusa. ¿Acaso la mejor novela italiana de todos los tiempos, que se escribió en el siglo XX, pero que ocurre en la Sicilia de mediados del siglo XIX, cuando está surgiendo el proyecto de la unificación italiana y cuando están llegando los descamisados garibaldinos a expulsar de Sicilia a la dinastía borbónica para crear el Reino de Italia, para inventarse ese país que no lo era del todo. La novela trata sobre un príncipe nostálgico que asiste a la destrucción completa del mundo que conoció, del mundo que era el suyo, y entonces la novela nos revela como los sentimientos del príncipe de Salina que asiste a el hundimiento de su vida entera, de su cultura y de su mundo. Visconti cogió ese texto, cogió esa novela e hizo una película que logró el milagro de ser casi tan bella y magistral como la novela misma. No siempre pasa eso. Por lo general ocurre lo contrario, que las novelas inspiradas en la gran literatura son insuficientes, son inferiores, son indignas. En el caso del Gattopardo hay una decepción porque la película es tan brillante y tan bella como el libro. Pero mientras estaba rodando la película, Visconti le exigió a su jefe de producción que llenara los armarios de la casa en la que ocurre buena parte del Gattopardo con ropa de la Sicilia del siglo XIX. Cuando la película se estrenó, el jefe de producción fue furioso donde Visconti le dijo: me hiciste gastar casi todo el presupuesto en esa ropa vieja siciliana del siglo XIX que no sale jamás en pantalla. Y Visconti le dijo: sí, pero esa ropa de esa época que yo estoy recreando es el alma de mi película. Allí está la clave para que esto salga bien. La certeza de que quien meta la mano en esos armarios siempre cerrados se va a encontrar con un pedazo del siglo XIX que vuelve a la vida gracias al talento y la maestría de un enorme creador. Y eso pasa con muchas novelas históricas. No es que usurpen el lugar de la historia, no se trata de eso, pero hay novelas escritas con tanta sabiduría, con tanta profundidad, con tantas lecturas y tanta investigación, tan bien asimilados esos textos y esas fuentes. Además, hay novelas que logran una comprensión del pasado que puede llegar a ser más reveladora que muchos textos científicos y académicos. No es una competencia, no es un dilema fatal, pero a veces la poesía y la literatura, adobadas por el rigor de una gran investigación, pueden ofrecernos el alma de una época de forma, no sé si infalible, pero sí muy bella y muy certera. Piensen ustedes, por ejemplo, en las memorias de Adriano,
que escribió Marguerite Yourcenar. Piensen ustedes en Yo Claudio de Robert Graves. Piensen ustedes en las novelas náuticas de Patrick O'Brian, que recrean la vida en la Armada inglesa en tiempos de las guerras napoleónicas. Piensen ustedes, por ejemplo, en El Capitán a la Triste de Arturo Pérez Reverte, que nos mete de lleno en el siglo de oro español y nos enseña aspectos de ese tiempo con tanta gracia y tanto encanto que sentimos que podemos llegar al corazón de ese pasado mejor quizás que si estuviéramos leyendo otro libro cualquiera. En Colombia hay una gran tradición de novelas históricas, pero yo quería que habláramos hoy de este libro de Carlo Besce que se llama Caterina, porque tiene que ver con lo mismo. Carlo Besce es un profesor muy reputado en el mundo entero, uno de los expertos mayores en la vida y en la obra de Leonardo da Vinci, y estaba trabajando en un archivo florentino y se encontró allí con un cartapacio, con un legajo de documentos que parecían muy anodinos y prosaicos, que no anunciaban nada excepcional, unas cuentas notariales que resultaron ser de Piero o de Pietro, el padre de Leonardo da Vinci. Y en esas cuentas, Besce se encuentra con el nombre de una esclava que viene del Cáucaso, que viene del mundo oriental, y que es esta Caterina, que está al servicio de la casa de Piero, el padre de Leonardo da Vinci, hasta que él, que era un notario muy bien avenido, con mucho dinero y con mucho prestigio, hasta que él decide libertarla. Y entonces, en ese documento, Piero lo que hace es dejar el testimonio de la manumisión, del otorgamiento de la libertad a muchos de sus esclavos, entre ellos esta Caterina, con la que había tenido en abril de 1452 a un niño, Leonardo di Piero. Leonardo da Vinci habría sido otro si hubiera nacido en un matrimonio legítimo, porque entonces habría estado obligado a seguir la carrera notarial de su padre. Pero como no fue así, él es desarraigado del ámbito de su madre, a la que, dice Carlo Besce, recordó para siempre con dulzura y con tristeza, pues porque se lo quitaron a la madre. Leonardo fue a vivir con el padre, pero como era un hijo ilegítimo, pues no tenía el lugar de quienes sí nacían bajo la sombra de un matrimonio cristiano y jurídicamente establecido. Leonardo se educa sobre todo con sus abuelos y siempre en contacto con la naturaleza. Desde muy temprano es evidente que él tiene una curiosidad y una voracidad insaciables, no solo por los saberes que empieza a recibir en el colegio de esa villa en la que está, la Villa de Vinci, a las afueras de Florencia. Allí está Leonardo en un colegio aprendiendo lo fundamental, algo de latín, matemáticas, gramática, astronomía, pero su gran fascinación está en la naturaleza, acercarse a los insectos, a las plantas, auscultar el vuelo de las aves, que se va a volver una obsesión para él y que con el tiempo va a llegar a la convicción de que algún día los seres humanos podremos replicar el vuelo de las aves. Y de hecho él creó muchos
aparatos y prototipos con la idea de que el hombre pudiera volar. Hizo como un helicóptero alguna vez, hizo un paracaídas que él mismo probó, dicen algunos testimonios históricos, saltando del monte Amiato. Decía Indro Montanelli que es muy probable que ese experimento no funcionara porque Leonardo solo lo probó una vez. Aunque ahí están sus diseños, están sus borradores, están sus bocetos que luego han servido para llevarlos a la realidad y que por lo menos desde el punto de vista científico y conceptual tienen mucho que ver con la evolución posterior de una gran cantidad de inventos en los cuales él resultó ser un precursor y un profeta. Lo interesante de la novela Caterina de Carlo Besche es que pues este historiador, este filólogo, el autor, habría podido seguir por el camino de sus investigaciones universitarias, de sus textos académicos, habría podido hacer un ensayo, un artículo, pero decidió oficiar una ruptura, quemar sus naves y lanzarse a hacer una novela. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un académico con todas las credenciales para haber explotado ese hallazgo de archivo en el lenguaje que él ya conocía, en ese territorio seguro de la vida académica, por qué decide escribir una novela? Y él da una respuesta que es obvia, que es muy bella y que tiene muchísimo que ver con la razón por la cual tantas veces hay gente que desde la investigación histórica prefiere lanzarse a los caminos de la novela y la ficción para contar desde allí la historia que quieren contar, porque al final se trata de eso. Hay que contar una historia. Un gran historiador italiano también, Carlo Ginzburg, hijo de una de las mayores novelistas de la Italia del siglo XX, Natalia Ginzburg. Carlo Ginzburg, que es uno de los historiadores más importantes del siglo XX y que tiene unos libros realmente brillantes y en muchos casos insuperables. Decía Carlo Ginzburg que en últimas el propósito de un historiador es hacer posible la conexión entre la sensibilidad contemporánea, la sensibilidad de un presente, en nuestro caso, de nuestro presente, y otros presentes que existieron y que pueden resurgir gracias a la labor de aquel que se ocupa del pasado y logra darle relevancia y vigencia mucho tiempo después. Para lograr eso hay muchos caminos. Están las investigaciones científicas, están los artículos académicos, están los libros, está la divulgación, pero ¿por qué no el arte, la ficción, la novela? Si se trata de contar una historia, ¿por qué no servirse del género novelesco para adentrarse en ese pasado y traerlo a la vida? Eso es lo que han hecho muchos autores, algunos de los cuales ya mencioné aquí, y fue lo que hizo Carlo Besche. Decía él, yo tenía una historia maravillosa, el descubrimiento nada menos y nada más, después de muchos siglos, de un rasgo de la identidad de la madre de Leonardo da Vinci que no se conocía, y es que siempre se pensó que era una campesina italiana, pues resulta que no, era una esclava que había sido desarraigada de su mundo en pleno auge de los viajes comerciales que tenían esa consecuencia terrible que era la del comercio de los esclavos en el siglo XV,
y Florencia era uno de los epicentros comerciales de ese capitalismo en ciernes que estaba naciendo allí. Florencia era el centro de irradiación de una nueva cultura, de una nueva visión del mundo en Occidente que tenía que ver con la economía de mercado, que tenía que ver con el comercio. Y entonces a ese mundo toscano y florentino va a llegar esta Caterina sobre la que sabemos muy poco. Pero ahora ya hay un documento allí que nos revela su pasado, sus raíces, sus orígenes. Carlo Becce decide entonces recrear ese universo, pero no podía hacerlo desde la historia porque le faltaban recursos, le faltaban fuentes, le faltaba información, le faltaban los documentos que son necesarios para decir y demostrar las cosas en el ámbito de las discusiones profesorales. Y entonces él prefiere componer, y uso esta expresión con la certeza de todos sus alcances, él prefiere componer, porque eso es lo que hace, una novela teñida por la belleza, la sutileza y también toda esa erudición y ese conocimiento de este grandísimo profesor, que entonces nos ofrece unas hipótesis que van siendo desplegadas en el lenguaje tan seductor de la ficción y la novela. Y nos acercamos a Caterina y sentimos que la conocemos, pero también nos acercamos a su hijo, que siempre quiso, y es lo que dice Carlo Becce, revivir la imagen, el recuerdo, la sombra de su madre en todo lo que fue haciendo y sobre todo en sus pinturas. Para empezar, en la propia Gioconda, en la Mona Lisa, que Leonardo pinta en uno de sus regresos a Florencia. Ustedes saben que Leonardo se educa en esa Florencia esplendorosa de los años 50 y 60 del siglo XV, la Florencia de los Medici. Ya se había dado el mecenazgo de Giovanni de Medici, luego de su hijo Cosimo de Medici, el padre de la patria. Y a Leonardo le toca pues todo ese esplendor de la llegada de los grandes sabios de Bizancio, de Constantinopla, del Imperio Romano de Oriente, que ha caído en manos de los otomanos, de los turcos, y muchos de los eruditos y teólogos que estaban allí huyen y encuentran refugio en Florencia, en esa Florencia que se había hecho un concilio para tratar de zanjar la disputa entre las dos sedes pontificias, la de Francia y la de Roma, y también la disputa entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. La Florencia a la que llegan profesores de griego con grandísimas bibliotecas, la Florencia en la que se reedita, se refunda la Academia Platónica de la mano de Marsilio Ficino, la Florencia de Brunelleschi, que logró descifrar el misterio de la cúpula de la Catedral Florentina, la Florencia de Donatello, de Ghiberti, de Botticelli, de Fra Angelico, de Andrea del Verrocchio, el maestro de Leonardo da Vinci, que allí llegó a los 15, a los 16 años de la mano de su padre Piero, que él lo dejó con este grandísimo pintor y escultor que tenía eso, una bodega, es decir, un sitio en el que él, además de crear sus propias obras, ponía a sus discípulos a que lo ayudaran en una especie de fábrica que se aprestigiaba con el nombre, con el sello del pintor que era el maestro y que acogía a sus discípulos como si fueran sus propios hijos. Leonardo se educa en la bodega de Andrea del Verrocchio y cuenta la leyenda, lo contaba Giorgio Vasari en el siglo XVI, un historiador del arte y un pintor también pues muy reconocido. Contaba Vasari que haciendo un cuadro del bautismo de Cristo, Leonardo hizo un ángel
que maravilló tanto al profesor Andrea del Verrocchio que abandonó para siempre la pintura y se dedicó solo a la escultura. No es del todo cierta esa leyenda porque luego tenemos otros cuadros de Andrea del Verrocchio, pero lo cierto es que Leonardo se va a graduar muy rápido de allí y va a volverse él mismo un genio que empiezan a buscar los grandes mecenas y sobre todo los dueños del poder económico y político en Florencia, los Medici, que de alguna manera operaban, funcionaban como hoy los clubes de fútbol. Esa disputa por los pases de los grandes maestros del arte del Renacimiento era como la puja que se da hoy entre el Real Madrid, el Paris Saint-Germain, el Barcelona, el Manchester City, que están siempre buscando cómo tener a las grandes luminarias en su institución. Eso pasaba en la Italia del siglo XV, en los años 70, en los años 80, del 1400, porque estaba claro, la familia de los Medici. En Milán estaba un personaje como Ludovico Sforza, en Ferrara estaba la familia d'Este, en Nápoles estaban los aragoneses y el papado, que también funcionaba como un señorío que invertía buena parte de sus riquezas en el embellecimiento y el engrandecimiento de los lugares que acreditaban su poder descomunal. En el caso del papado, un poder que no era solo de este mundo, sino que también llegaba al cielo. Y por eso es que van a aparecer estas superestrellas de la pintura y del arte, como Botticelli, como Rafael, como Miguel Ángel. Pero ¿acaso el más importante de todos ellos va a ser Leonardo? Porque no es solo un genio de la pintura y la escultura. De hecho, muchos de sus cuadros quedan solo anunciados, intuidos. Son un boceto que él abandona muy rápido porque, como tiene esa curiosidad insaciable, cuando resuelve ya el problema que está planteado en esa obra que le han encomendado, pues se va a otra y a otra y quiere ser un ingeniero de las fortificaciones. Su gran pasión, además del vuelo de las aves, está en la hidráulica, en la anatomía. Y Leonardo se va volviendo una figura itinerante, que está en Florencia hasta 1482. Luego se va a Milán. En Milán va a estar hasta 1502, cuando cae en desgracia su patrocinador y mecenas, que es Ludovico el Moro. Regresa a Florencia después de haber estado un tiempo en Venecia. Era rico, era una estrella de rock, tenía un séquito de seguidores, de discípulos y de amantes. Era, por supuesto, homosexual. En 1476-77 había sido acusado en Florencia de ser sodomita, de tener tratos pecaminosos con hombres en celebraciones orgiásticas que fueron delatadas, y por eso Leonardo no fue enviado a Roma por Lorenzo de Medici, por Lorenzo el Magnífico, cuando él envió a sus mejores jugadores, a sus mejores fichas, para que le ayudaran al Papa Sixto IV en la reforma radical que iba a darse en el Vaticano, empezando por la Capilla Sixtina. Leonardo vuelve en 1503 a Florencia. Es la época en la que hace la Gioconda. Luego va a Roma y finalmente termina en Francia, porque el rey de Francia, Francisco I, pues quiere darse el lujo de tener en su corte al más grande de los genios del Renacimiento. Y esa es la razón por la cual Leonardo va a morir en 1519 en la corte del rey francés Francisco I. Hizo diseños palaciegos, siguió
por el camino de sus inventos, sus investigaciones anatómicas, científicas, de todo tipo, y haciendo siempre unos cuadros que no sabemos cómo hubieran resultado si él se hubiera dedicado solo a la pintura o a la escultura. La idea de Carlo Becce es que la musa que obsesiona a Leonardo a lo largo de toda su vida, esa figura fantasmagórica, misteriosa, es Caterina, su madre. Siempre se pensó que era un personaje distante, desconocido, pero de otra naturaleza. Y la idea de Carlo Becce también tiene que ver con esta reivindicación de las mezclas humanas. Una esclava que viene del Cáucaso, que habla otra lengua, que viene del Oriente y que termina integrada en la vida florentina, y al final de esa mezcla surge Leonardo da Vinci. ¿Por qué en una época de tantos genios el mayor de todos es este personaje? Pues quizás por cuenta de la mezcla, que es también una bandera que levanta Carlo Becce en una Italia y una Europa que tiene un debate dificilísimo sobre la inmigración, sobre su propia identidad, sobre sus fronteras. Y en esa reflexión sobre la identidad europea e italiana, las figuras tutelares, los grandes mitos fundacionales, pues son estos héroes de la cultura, estos genios a los que asociamos siempre con esos valores de ese mundo que están allí presentes en su obra. Son genios de Occidente, genios de Europa, pero dice Carlo Becce, Leonardo era también un rebelde que de alguna manera se opone a ese mundo, que trata de encauzarlo, restringirlo, y él lo desborda. Y su obra y su vida son ese desbordamiento que en realidad da para una novela. Se han escrito muchas sobre Leonardo da Vinci, algunas con un tinte medio hermético, esotérico, que quizás no sean las mejores, de pronto sí las más vendidas. Hubo ese auge delirante que nos llevó al Código Da Vinci, y está muy bien que haya lectores del Código Da Vinci y toda la saga de Dan Brown, y está muy bien que se hayan hecho unas películas que recreen ese mundo, pero hay también otras maneras de aproximarse a los tiempos de Leonardo, a su vida, a sus misterios, a su obra y, por qué no, a sus raíces. En el caso de Caterina, de Carlo Becce, que es una novela que ya se está vendiendo tanto como el Código Da Vinci en Italia y en toda Europa, pues vale la pena quizás leerla, porque además nos regala también esta presencia que se va llenando gracias a la ficción, gracias a la literatura, gracias a la poesía. La madre de Leonardo es una de las claves fundamentales de su vida y de su obra. Y ella misma protagoniza una historia que vale mucho la pena conocer. No de la mano de una investigación, sino de la mano de una novela magistral sobre la que yo quería hablar hoy en Calamares en su tinta, que ustedes saben que es podcast, es video podcast y es radio. Les agradezco mucho por su compañía, les mando un abrazo y hasta la próxima.